15 minutos pasan de las 11 de la mañana. Hoy nos estamos tomando algunas licencias con el tiempo porque es el día del estreno. Tuvimos una entrevista larga para poder conversar tranquilos con el secretario de Presidencia. Estábamos repasando un poco qué va a pasar hoy con el partido de Argentina e Inglaterra. Y ya tenemos en la mesa con nosotros a Martín Aguirre, el director de la redacción del País. Ustedes están acostumbrados a leer sus columnas de opinión cada domingo. Y en Enclave País nos vamos a dar el lujo de tenerlo semana a semana sentado aquí con nosotros para analizar los distintos temas de actualidad. Martín, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo te has sentido en este primer día acá? ¿Qué decirte? Estamos todos con los nervios y con esto del estreno, pero también está bueno esto de sacarlo y que empiece a rodar, ¿no? Porque lo que no sabe la gente del otro lado es que estuvimos con muchísimos pilotos ensayando, especialmente también los aspectos técnicos, porque todo esto es una puesta en escena. Y tú también me contarás, Martín, porque has recorrido esta redacción desde niño y también has visto los cambios a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, la verdad que muchos cambios. De hecho, acá donde estamos ahora, nosotros, en una época, era la parte más fabril, era donde estaban las linotipos, ¿viste? Donde cuando entras a la redacción, abajo al edificio, hay unas linotipos viejas como decorado. Que todavía están. Todavía están. Eso es la parte que estaba todo lleno por acá. Y han ido cambiando las cosas. De hecho, yo cuando era chico, por ejemplo, en la redacción hasta ahora no habría nadie. Nadie, porque la gente hasta ahora se supone que tiene que estar buscando información. Exacto. Y llegaba más tarde. Pero bueno, de ahora de a poco va llegando la gente, como hay otros estándares de llenar, de conseguir cosas, entonces hay más movimiento. Pero en otra época hasta ahora era un desierto. Martín, ¿por qué apostar al streaming? ¿Por qué la plataforma digital? Bueno, a ver, hay muchos motivos, ¿no? Por más que lo del streaming, vos sabés que yo es una batalla perdida que tengo. Si usar ese término tenía ciertos prejuicios con la palabra streaming y lo consideraba una cosa que se ha ido banalizando un poco. Pero sí es verdad que hay una cantidad de gente que consume mucho de lo que nosotros hacemos en un formato más visual, en formato video. Para mi gusto, yo me siento más cómodo con el formato escrito, pero la realidad es que nosotros, nuestra tarea, como yo lo veo, el periodismo lo que busca es ayudar a la gente a entender lo que pasa alrededor. Y en ese sentido nosotros generamos una cantidad de contenido que después lo vamos canalizando por las distintas vías que tenemos, ¿no? Desde el papel hasta las redes sociales. Y me parecía que el formato video y el formato aprovechando un poco las condiciones de la redacción era algo que teníamos que hacer. Nos tomamos nuestro tiempo, no fuimos los primeros, pero creo que lo que estuve mirando por lo menos está saliendo muy bien, así que es una imagen muy profesional, muy, muy eficiente y muy en línea con lo que es la imagen del país. Vamos todavía entonces. Martín, te presentaba y decía, bueno, nos tenés acostumbrados a tus columnas de los domingos, donde sin pelos en la lengua volcás tu opinión. Lo vas a hacer. Ya me dijo Pacha Sánchez saliendo, ahora vos me vas a dar palo. Le digo, ¿sí? No es la intención. Bueno, precisamente, yo te iba a hacer referencia a lo que estuvimos conversando con el Pacha Sánchez acá más temprano, y uno de los puntos que le señalábamos era precisamente el nivel de aprobación y de desaprobación actual que tiene el gobierno, ¿no? Y esto no solamente teniendo en cuenta los números y las fotos, sino considerando la evolución en el lapso de 1 año y medio que lleva esta administración. ¿A qué crees que se deben esos números y esas cifras? Bueno, hay muchos fenómenos, ¿no? Yo creo que hay distintos procesos. Justamente hablaba una columna que publicamos este domingo de un amigo, Alexander Castleton, que él planteaba un poco en línea con lo que se ha planteado desde el gobierno, de que en realidad la desaprobación incluye también a la oposición, ¿no? Como que es una desaprobación más general del sistema político. Y Alexander decía en su columna una cosa interesante en el sentido de que sí, que es verdad que en todos lados hay como una desaprobación, sobre todo en el mundo occidental, que a nosotros nos gusta ser parte, o creer que somos parte, una desaprobación. La gente le pone una expectativa a la política de incidencia en su vida personal que hoy en día es muy difícil, ¿no? Y entonces eso lleva también generalmente a una desesperanza o un desencanto mayor, por el sentido de que no hay ya proyectos de políticos absolutos que cambie tanto, ¿no? Eso que a la gente le molesta, bueno, pero ¿qué cambió de un gobierno a otro? Pero la realidad es que eso no deja de ser positivo, porque quiere decir que hay determinadas reglas básicas en las que estamos todos de acuerdo y que ya no se juega con algunas cosas como las reglas de la macroeconomía, etc. Yo creo que en el caso del gobierno actual el gran problema que tiene es que no ha logrado generar un mensaje que enamore o que genere expectativa, esperanza, aunque sea de un cambio profundo, de un cambio para mejor. ¿Hablas tanto frente amplista como no? No, yo en eso tengo algunas discrepancias con los analistas de opinión en cuanto a que yo no creo que sea justo juzgar a la oposición en el mismo nivel que al gobierno, porque ¿qué es lo que se puede esperar de una oposición, ¿no? El Pacha discutía sobre el tema de la foto famosa de la bancada de la oposición, que es discutible. Parecía un poco una foto de viaje a Bariloche. Sí, de cuadro de fútbol. Sí.
Pero yo creo que es injusto en el mismo panel, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno tiene otras herramientas y tiene otro poder y tiene otras capacidades. Simplemente desde el punto de vista comunicacional, la estructura del gobierno te permite marcar la agenda de otra manera. Y creo que si no lo está haciendo, lo más natural es cuestionarse a sí mismo antes que cuestionar afuera, ¿no? Y yo lo que creo es que ese mensaje que en la campaña fue relativamente exitoso de la revolución de las cosas simples, una vez que vos llegás al gobierno, es muy difícil de concretarlo en algo eficiente, en algo que enamore, ¿no? Hay una situación en la cual la gente no percibe cuáles son las apuestas fuertes de este gobierno, cuáles son las jugadas, a qué está jugando su prestigio, su capital político, ¿no? Sumado a algunas idas y venidas en cuanto a la figura de Orsi, que yo creo que le han golpeado en su línea de flotación en lo que es su principal capital político, como es la sencillez, la honestidad. No quiero decir con esto que sea deshonesto, pero sí se ha tirado un manto de dudas sobre algunas de sus características básicas, ¿no? Que estos eventos más polémicos han puesto en tela de juicio precisamente esos valores que ya estaban naturalizados y asociados al presidente de la República. Sí, yo creo que ahí, por ejemplo, ha habido alguna polémica con algún senador oficialista diciendo, bueno, esto no se le hubiera cuestionado a la calle Pou, pero yo creo que la gente espera cosas distintas de políticos diferentes, ¿no? Y yo creo que en el caso de Orsi la gente votó a un vecino parecido a él. Ese fue su gran elemento definidor en la campaña, ¿no? Que era una persona como vos. Y me parece que cuando ves a una persona como vos, que tiene un auto de $80.000 y que tiene determinadas situaciones, empieza a generar ruido con ese propio capital político con el que vos llegaste. Capaz que a otro dirigente político eso no le hubiera costado nada. Pero me parece que eso se suma a una situación que está padeciendo el gobierno donde no se percibe claro desde la gente cuáles son realmente sus... ¿Creés que hay una incoherencia? No sé si decirle una incoherencia, porque en el fondo tampoco me parece que ser demasiado crudo. Yo creo que la gente, nosotros lo vemos en las métricas del diario que a veces se ven acá atrás, no hay nada que le guste más a la gente que levantar una figura pública y verla caer y hacerla puré, ¿no? Y yo me parece que nadie se puede llamar a engaño de la figura que votamos como presidente, ¿no? O sea, Orsi siempre prometió, fue una figura muy coherente con lo que está haciendo su gobierno. Lo que pasa es que la gente cargó en ese vaso vacío una cantidad de expectativas que me parece que también eran casi imposibles de llenar. Y ahora le pasa una factura más dura a la que se suman estos episodios y ha caído como del lado equivocado. Pero entonces, ¿la responsabilidad es de Orsi o es de la gente por ese nivel de expectativas? Yo creo que en buena medida es de la gente. Yo tiendo a creer que las responsabilidades finales siempre son de la gente, ¿no? Porque esto es una democracia y vos elegís. Es verdad que es una elección binaria y en la cual vos no puedes elegir lo que más te gustaría sino entre dos opciones. Pero yo no creo que nadie pueda llamarse engaño con una decepción espantosa con el sentido de lo que está haciendo el gobierno de Orsi. No prometió venir, como prometió Tabaré en su primer gobierno, a levantar las raíces de los árboles. Entonces, ¿por qué ibas a esperar que eso pasara? Ahora, después, con algunas cuestiones más del tono personal, capaz que puede haber una decepción en algún sentido. Pero para mí es un poco injusto incluso. Yo creo que el gran problema de este gobierno es no haber llegado con 2 o 3 ideas, fuerza, proyectos, reformas importantes que permitieran a la gente enamorarse o incluso mostrar un resultado. ¿Y hay margen para revertir eso? Sí, vamos recién 1 año y 4 meses de gobierno, ¿no? Me parece que en general se ha sentido mucho más. ¿Hay margen y hay con qué revertir eso? Yo creo que sí. Bueno, lo que pasa es que el rol del analista siempre es un poco injusto, porque uno le carga una cantidad de cosas a la política, que después la política es negociación y es el arte de lo posible, ¿no? Pero yo creo que cuando tenés 3 años por delante de gobierno siempre hay cosas que podés cambiar. Lo que pasa es que me parece que el frente, y esto ameritaría para otra columna de otro día, tiene en su seno una contradicción importante entre gente que le gustaría gobiernos mucho más de izquierda, rupturistas, y gente que tiene una mirada más socialdemócrata, más moderada. Y en ese equilibrio, Orsi fue muy hábil en la campaña para no prometer nada que alienara a ninguno de esos dos extremos, pero ahora en el gobierno lo tiene. Pero es la eterna interna del Frente Amplio, ¿no? Claro, pero sin las figuras que en algún momento lograban galvanizar ese problema, ¿no? Porque claramente Orsi tiene una forma de liderazgo muy diferente a lo que era Tabaré Vázquez, Mujica, Astori, y me parece que eso es un poco lo que está padeciendo el Frente. ¿Pero este aspecto del liderazgo lo ves solamente en el Frente Amplio o lo ves generalizado en el sistema político? Yo creo que es generalizado en el sistema político. La oposición tiene la ventaja de esa figura en las sombras que es la calle Pou, que tiene como una imagen de autoridad que no es muy común en el sistema político uruguayo y que coquetea, que sobrevuela todo como que eventualmente podría llegar y poner orden. Pero si vos mirás hoy a la oposición, un poco te da la misma sensación, ¿no? ¿Qué esperás de esta aparición de la calle Pou, que está prevista para el 8?
No, yo creo que lo que me dio la impresión de escuchando al Pacha es que hay unas ganas bárbaras de atraerlo. De que entre al ruedo político. Exactamente, y me parece que del lado de la calle Pou justamente cada vez lo posterga más. están las ganas de no entrar hasta por lo menos que no sea más adelante. Él dice en privado, quien quiera escucharlo, que todavía no tiene decidido lo que quiere hacer. A algunos nos da la impresión de que es muy difícil que pueda resistirse a la tentación de volver. a la tentación, a la presión, ¿no? La política también es un compromiso. Hay un momento donde hay gente que depende de vos. Es muy difícil decirle que no, ¿no? Una vez que entraste al juego. Pero creo que la calle Pou está jugando muy bien con ese juego de estar y no estar, que a veces también se hace difícil el regreso, ¿no? Pero creo que la situación está generando un ambiente en el cual parece que poco menos van a ir en fila a pedirle que vuelva. Vamos a ver qué pasa. Martín, ¿te esperamos por acá la semana que viene? ¿Cómo no? No sé si que los miércoles será el día fijo, no sé. Si vos lo ponés, los miércoles te esperamos acá. Ya es un Perfecto. compromiso asumido. Perfecto. Gracias, así. Martín. Un gusto No, gracias tenerte a con vos. nosotros. Un placer. Gracias.